De fijo, alguna vez te preguntaste por qué solo a mí me pasa esto. En cada episodio te voy a demostrar que no solo vos tenés mala suerte y lo voy a hacer con historias reales. A veces crees que los malos ratos solo te pasan a vos, pero no sos el primero ni serás el último porque no sos especial. Hoy es un episodio diferente. Hoy vamos a escuchar historias distintas a lo que digamos que en los últimos meses estamos acostumbrados a escuchar. Desde que regresó a No Sos Especial, ha estado muy enfocado en episodios en los que nos podamos reír de nosotros mismos y de las cosas que nos pasan, porque creo que llegar a reírnos de ciertas circunstancias, tal vez no todas, pero creo que la mayoría, es como una bonita señal de que ya superamos la situación, que ya podemos por lo menos contarla de una manera diferente. Pero se acerca el 10 de octubre, que es el Día Mundial de la Salud Mental, y como siempre he hecho de la gente que sigue este proyecto desde hace ya 6 años, que este año cumple 6 años, siempre en esta fecha trato de hacer como un episodio que dé el espacio para que la gente pueda contar también su historia con respecto a su salud psicológica, y este año no es la excepción. Entonces hoy vamos a escuchar historias de personas que me contaron su historia con respecto al tema de salud psicológica y que además lograron pues ya sea superarlo o ahí se me fue la palabra, ¿cómo es que se dice cuando regularlo? Exactamente, regularlo. Y para eso traje, ya ustedes lo conocen porque ha estado aquí ya varias veces, al psicólogo Inti Barrantes. Bienvenido. Gracias. Siempre como en casa, se siente uno aquí. Muy bien, ese es el objetivo. Hoy vamos a escuchar historias y vamos a reaccionar. Bueno, yo casi que más Inti que yo voy a tratar como de llevar la conversación ahí. Y nada, pues empecemos. Yo soy Diego Barracuda, él es Inti Barrantes y esto es No Sos Especial. Empezamos. Yo soy Diego Barracuda y esto es No Sos Especial. Este episodio es presentado por Santagula. Santagula es tu pecado favorito, el lugar donde vas a poder probar pastas deliciosas, arroces y ensaladas increíbles con una combinación de sabores muy diferente, muy fresca, muy rica. Vas a sentir que estás pecando, pero que sabe demasiado bien. Puedes pedir Santagula en Uber Eats, nada más entras ahí y pedís el arroz, la pasta o la ensalada que querés o todo. Pueden seguirlos como santagula.cr en Instagram y en TikTok. Vamos a escuchar historias. Aquí básicamente es lo que quieras aportar en realidad. ¿Te parece si escuchamos la primera historia? Vamos a ver qué nos trae la primera historia. Hola Barry, mi nombre es Eu y no soy especial. Este 2023 se cumplen 10 años de mi primer intento suicida. Yo he tenido 3 intentos de suicidio. Uno a los 16 años de edad, otro a los 19 y otro a los 21 o 22 años. Y quise darle un cierre apropiado, digamos, a este 10º aniversario contándote una de mis historias favoritas, cómo Don Quijote de la Mancha me salvó la vida. A los 16 años yo estaba en 10º grado del cole y tenía lo que hoy sé, que era depresión. Recordemos que hace 10 años nadie hablaba, o al menos nadie me hablaba a mí, de salud mental, de depresión, de terapia psicológica, de suicidio adolescente, ni nada similar. Mi motivación por la vida en ese momento era nula y yo no sabía qué hacer con el dolor que me producían tantas situaciones familiares, académicas y personales. Entonces, a los 16 intenté quitarme la vida. Yo no recuerdo muy bien qué frustró ese primer intento, pero sí recuerdo que luego de llorar demasiado, momentos después de ese intento frustrado, decidí a mis 16 años que necesitaba ciertas motivaciones pequeñitas pero constantes para empezar a salir de ese bache y que quería sentir algo más que dolor todos los días. Y bueno, resulta que en esa época llega Don Quijote a mi vida. Como a muchísimos estudiantes de secundaria, me correspondió leer la novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Y bueno, yo ya había escuchado lo peor de ese libro, que era muy complicado, aburridísimo, enorme, interminable, etc. Y pues ya, lo conseguí para la clase de español porque era obligatorio. Lo empiezo a leer
Y aunque por el tipo de vocabulario era muy desafiante, por supuesto, yo ya tenía hábitos lectores bastante consolidados para ese momento. Leía un montón, así que no fue tan traumático. No solo no fue tan traumático, sino que me empecé a reír de Don Quijote y con Don Quijote. Ese libro supuestamente aburridísimo, a mí me daba demasiada risa cuando llevaba bastante tiempo sin reírme. Además, de pronto vi en Don Quijote un personaje al que también le salían sus proyectos mal, se frustraba, se equivocaba, pero en realidad igual seguía adelante con sus ideales, con sus valores, sin importar lo que las opiniones ajenas o su contexto le impusieran. Y eso a mí me hizo querer al personaje de inmediato. Pues resulta que como en efecto el libro es un mamotareto, es gigantesco, yo me levantaba todos los días a ver cómo seguía la historia de Don Quijote. Hay muchas aventuras diferentes, en especial en el primer tomo, que es el que tenía que leer en 10º. Entonces eso alargaba más la historia principal y había más personajes y más variedad de dramas, ¿verdad? Y conforme seguí leyendo el libro, poco a poco me sentía con mejor ánimo y seguía mejor hasta que me terminé el libro. Curiosamente, por la universidad, por las carreras que estudié, tuve que leer Don Quijote 2 veces más. Y esas 2 veces fueron casualmente durante mis otros baches depresivos. Parece como que Don Quijote tiene un sensor detector en el mundo ficticio que le avisa cuando yo estoy en crisis, porque siempre me asignan leerlo en esos momentos difíciles. Así que yo digo que aunque el pobre Don Quijote lo apalean a cada rato y no salía muy bien librado de sus aventuras, en una sí acertó, en una sí tuvo éxito. A mí me salvó. Don Quijote me salvó la vida 3 veces. De hecho, yo a los 16 años decidí que quería agradecerle a Don Quijote por ayudarme en esa crisis, ¿verdad? En esa primera crisis. Yo prometí que iba a agradecerle a los libros en general por haberme ayudado desde mi infancia a refugiarme en momentos más complicados. Solo que yo no sabía cómo iba a resultar ese agradecimiento. Bueno, hace casi un mes cumplí 26 años de edad y ahora soy filóloga y soy profe de español. De hecho, soy la profe de español que está dando 10º año y puso a sus pobres estudiantes a leer 4 capítulos de Don Quijote. No sufrieron tanto. No diré que es el libro más sencillo del mundo para enseñar, ni el libro más fácil de leer, pero sentí que de alguna manera estoy saldando mi deuda y también contándole a muchas personas que los libros están ahí para ellos, si quieren evadir un rato la realidad o sacar fuerzas para enfrentarlo. Esa experiencia de que mi primer intento suicida haya sido tan joven me ha hecho empatizar bastante con mis estudiantes, porque hay muchísimas situaciones que los adolescentes atraviesan y pasan inadvertidas. A mí me gustaría hacerles saber que sí hay un lugar para ellos en el mundo y que ojalá mi clase sea uno de esos sitios que les haga sentir eso. Y bueno, también te quería compartir que en mi próxima sesión con mi psicóloga me van a dar de alta después de un par de años de visitarla. Estoy demasiado agradecida con mucha gente a mi alrededor, mis redes de apoyo, mi psicóloga, mis estudiantes y bueno, también con Don Quijote.
Lo primero que pasa, más bien metafóricamente, me pasa por el corazón. Me resulta una historia profundamente conmovedora. Realmente podría oírla una y otra vez con el propósito casi que de poder narrarla. Y pues podría decir tantas cosas de esta historia, pero me marcaron 4 y voy a referirme a cada una de ellas. Yo escucho a Eu decir cómo hay un momento de la vida en que nada la motiva. Y una de las formas, digamos, más comunes en que nosotros los seres humanos nos sentimos o bajoneados o tristes o deprimidos, siempre justamente lo asociamos con eso, con esa falta de motivación, y a veces es absoluta. Y entonces me hace mucho pensar en una especie de espiral descendente que existe en estos procesos, en donde lo que ocurre es que una persona usualmente pierde algo, y ese algo puede ser una relación de pareja, puede ser una materia, puede ser un objeto, puede ser una mascota que muere. O sea, perder realmente es algo pues inherente a la vida, como lo digo yo. Basta obtener algo para al mismo tiempo obtener la posibilidad de perder ese algo, ese alguien. Y bueno, a veces no somos muy conscientes de eso que estamos perdiendo, pero cuando perdemos algo usualmente también perdemos motivación, por usar ese término que nos regala Eu. Y ahí puede empezar una espiral descendente, porque si pierdo una cosa, entonces me pongo triste, me siento menos motivado, motivada, y eso después hace que me ponga más triste y me doy sin querer el permiso de perder más cosas, hasta que llega un punto en que básicamente he perdido, digamos, una infinidad de cosas, y ahí es donde se nos deviene como esta sensación absoluta, de pérdida absoluta, de falta de motivación absoluta. Y entonces eso me marcó muchísimo en esta historia. Y lo segundo que también me marca mucho es cómo uno empieza a devolverse en esa espiral, cómo se empieza a ascender. Y yo hablaba de hacer un pequeño primer hábito, y ese hábito, usando el término de ella, me parece tan acertado que haya dicho que tiene que ser pequeño y que tiene que ser a la medida de cada quien. Entonces, para ella fue justamente pues ese algo que le tiene que haber hecho sentir de alguna manera, también metafóricamente, una calidez existencial en leer El Quijote. Y es ese hábito, ese pequeño hábito que le devuelve quizás una primera motivación, quizás una primera razón. Y de eso están hechos muchas veces los procesos para salir de la depresión, de una serie de acciones concretas que hacemos, pequeños pasos. A veces sacar la basura en ese estado es un triunfo, bañarnos en ese estado es un triunfo, tomar un lápiz y trazar un dibujo o escribir unas cuantas palabras es un triunfo. Y eso es como para mí tan conmovedor escucharlo en esta historia, porque digamos lo que en la estructura del relato me recuerda justamente cómo he visto muchos seres humanos en ese, digamos, poderoso acto de transformación y de cambio que es ese primer hábito, porque después de un primer hábito vendrán una serie de hábitos más que son los que hacen que nos saquen de esa espiral, y en eso me impactó mucho la historia. Y el tercer elemento que me gustó mucho, yo quisiera subrayarlo en especial, es que decía, y creo que voy a parafrasear, no puedo citar a Evo de memoria, pero ella le ofrecía un lugar a sus estudiantes, un lugar a esas personas jóvenes. Y también siento que otro de los gigantescos recursos para poder salir de lo que yo denomino a veces la noche más oscura, que es una depresión, es justamente eso, tener un lugar, pero tener un lugar en el sentido colectivo, humano, tener a tu gente, tener un sentido de pertenencia. Y esa frase me marcó muchísimo porque realmente ojalá todos los seres humanos pudiéramos
ofrecer ahí donde estemos a los seres más cercanos eso, un lugar y eso me marcó mucho en esta historia, que creo que la claridad con que lo dice también es biográfica. Probablemente ella fue esa adolescente que no tenía una motivación y tampoco tenía un lugar, y ahora le ofrece justamente a adolescentes un motivo, un lugar, y yo creo que son cosas que suenan sencillas, pero realmente tan necesarias para nosotros los seres humanos. Y lo último es, por eso digo que como historia es bellísima, porque lo que veo es una búsqueda de sí misma, una búsqueda, realmente le voy a llamar desesperada, desesperanzada en una fase, una búsqueda que la lleva a extremos como atentar contra su vida, pero lo que está buscando es de qué manera pues soportar esta existencia, vivir esta existencia que no creo que sea fácil para ningún ser humano, todos sufrimos en ella, pero lo que me regala esta historia es justamente esa identificación con un personaje, el Quijote, que como ella decía, todo le sale mal, todo le sale mal. Entonces, en este caso, se empieza a tener esa especie de relación con este personaje y ella se da cuenta que no es la única a la cual todo le sale mal. Entonces, me parece muy importante que haya encontrado por lo menos a alguien más, incluso este personaje, el Quijote, como dice ella, que comparten esa tragedia, que comparten ese drama y que de alguna manera, en este caso un personaje, la acompaña en esa travesía. Y es una travesía que para mí tiene como este arco narrativo en donde finalmente junto con el Quijote los dos logran salir de esa, digamos, depresión de Eu. Y como dice ella, bueno, el Quijote siempre ha estado ahí en los momentos como en que realmente lo requirió, en esos 3 momentos. Y siempre va a estar ahí. Sí, es lo que iba a decir, pero yo puedo ver que hay un cuarto momento y es en el donde ella, digamos, dice que tienen que buscar una forma de cómo agradecerle al Quijote y entonces lo ha encontrado. Entonces también empiezo a ver que el Quijote está en esta otra vida, en esta vida, digamos, en donde podemos mirar hacia atrás y decir, bueno, pasé por la depresión junto con el Quijote y ahora el Quijote me acompaña en esta parte de la vida en que ya la depresión la miro hacia atrás. Y yo creo que es un hermoso compañero de vida el que ha elegido Eu. Y repito, termino de hablar y quizás he hablado mucho, pero es que sí me tocó el corazón esta historia por los elementos riquísimos que tiene para que las personas que justamente están sufriendo de una depresión se den cuenta y por eso lo sintetizo. Es esta pérdida absoluta de motivación que a veces sin querer nos volvemos cómplices de esa espiral, esa búsqueda de un primer hábito, de ese primer pequeño paso, que por pequeño que sea, es lo que nos empieza a sacar de esa espiral, esa necesidad de tener un lugar, una pertenencia cuando estamos en depresión. Por eso es que a veces el depresivo se aísla y también un primer contacto humano tiene el poder a veces de sacarnos desde ahí. Y ese acompañamiento, que en este caso, ¿verdad? Es una historia de un Quijote y una Eu que todo les sale mal, pero que se acompañan mutuamente en esto. Y a veces no tenemos que contar que nos va bien en la vida, sino justamente contar a los otros que nos va también mal en la vida. Y que va, sí, y que siguen dando. Y que va, exactamente. Sí, a mí me parece muy lindo y yo no sé si ella se da cuenta de esto. Probablemente sí, porque a Eu yo la conozco y sé que es una persona muy, muy viva, muy inteligente, muy chispa. Pero yo lo que creo es que qué mejor manera de agradecerle al Quijote que la haya acompañado a través de su historia que ella contando su historia, ¿verdad? Porque ahora con este episodio probablemente más personas la van a escuchar y a lo mejor es Eu, la Quijote, que va a acompañar a otras personas que es como, hey, yo me siento así, ¿verdad? Y me siento así desde que tengo 16 años. Entonces me parece muy chiva que cuente la historia. Yo no sé si lo hizo a propósito o no, me imagino que sí. Pero me parece muy chiva que lo haga porque está haciendo lo mismo. Está contando esa historia y es muy probable porque al final el objetivo de este podcast siempre ha sido ese, acompañar a otras personas a través de historias. Que ella lo haga y que haga lo mismo que hizo el Quijote en su momento. Yo quisiera decir una última cosa, casi como una especie de gesto recíproco hacia Eu. Una vez estaba participando en un festival de narración oral, de cuentería,
Y una cuentera española contaba que la contrató un hogar de ancianos, un hogar permanente, o sea, los ancianos viven ahí. Y entonces, pues ella lo que hacía era pues contar cuentos, pero montó la estructura de Sherezade, o sea, la estructura de las 1001 noches, en donde siempre llegaba y contaba varios cuentos, pero el último cuento que estaba contando no lo terminaba, siempre era como, bueno, mañana termino este cuento. Y así se mantuvo durante un año. Y ella decía que al año la directora de este centro diurno la llama y le dice que ya no la van a contratar más. Entonces ella pregunta que si fue que hizo mal su trabajo, ¿hay alguna queja? Entonces dice, no, usted hizo muy, muy, muy bien su trabajo. Lo ha hecho tan bien que el ayuntamiento se hizo la pregunta de que por qué durante el último año este es el único centro de ancianos en donde no ha muerto ninguno. Y cuando empezamos a investigar cuál era la única variable que había cambiado en este centro, era el hecho de que habíamos incorporado una cuentera y que la forma en que usted ha hecho de que todos los días justamente pues tenga digámoslo, interés por saber en qué termina el cuento, pues ha hecho obviamente que estas ancianas y ancianos tengan una razón para vivir y que por esa misma razón se podía, digamos, entender que pues seguían realmente pues amando la vida porque ella les había dado justamente un motivo para seguir viviéndola. Y bueno, un poco lo extraño de esta historia sería, bueno, pero entonces, ¿por qué me van a despedir por esto? Y entonces dice que el ayuntamiento dijo, bueno, justamente porque tenemos una presa de ancianos esperando por entrar a centros, y si esto nos pasara no solo en este centro sino en todos los demás, pues el presupuesto no nos alcanzaría. Entonces ella decía con tristeza que le había regalado una razón de vida a estos ancianos, pero para el ayuntamiento desde un punto de vista económico no era rentable porque la población seguía envejeciendo, cada vez había más demanda de estos centros y este en particular no podía recibir más gente porque obviamente no se morían los viejitos. Y a mí me parece que es una historia que tiene de todo también. No es una historia necesariamente feliz, pero también muy significativa respecto a eso, lo importante que es para nosotros, los seres humanos, tener una historia por la cual vivir. Y me parece que me resonó mucho esto también, este asunto de que el Quijote no se lee en un día, no se lee en una semana, no se lee en un mes, y que cuando uno engancha, evidentemente ya me da una razón para amanecer el siguiente día. Qué chido. No, y además creo que diseccionando todavía más la historia y trayendo el tema justamente de lo que es valioso y lo que nos da sentido y lo que nos da propósito también. Yo lo veo muy claro. O sea, muchas de las cosas, cuando entendemos de las cosas que nos dan significado y nos dan propósito, es cuando empezamos a analizar nuestra historia de vida justamente y empezar a entender cuáles de esos momentos fueron los que nos llenaron de algo, ¿verdad? De aprendizajes o de momentos de alegría, ¿verdad? Y algo que para ella fue difícil en ese momento, y le dio significado el libro, pero además le dio propósito en el futuro porque ahora ayuda a otros alumnos no solo a que conozcan historias, ¿verdad? Y que encuentren con cuál conectan, sino además da un espacio seguro en donde puedan ser libremente, ¿verdad? Entonces me parece muy chido eso, como una manera muy clara y además que ella muy buena contando la historia, de que queda en evidencia lo valioso que es el saber qué son las cosas que nos dan sentido de vida y ganas de vivir y que además nos dan propósito, que está más relacionado con también darle valor a otras personas, ¿verdad? Bueno, reitero mi agradecimiento a Evo. Un saludo a Evo. Escuchamos la siguiente historia. Hola, hola. Bueno, yo me llamo Elena, pero me pueden decir Ele, con confianza. Tengo 26 años y un diagnóstico de depresión y trastorno de ansiedad generalizada. Bueno, mi camino en todo esto de la salud mental inició en mayo del 2018, que fue cuando tuve mi primer ataque de pánico, así como ya fuerte, con todos los síntomas de hiperventilación, taquicardia, el llanto que no paraba.
se me durmió como media cara, estaba temblando, estaba fría y demás. Los que han pasado por eso pues entenderán. Yo en el momento la verdad es que no tenía mucha información previa sobre lo que era la salud mental, la ansiedad, la depresión y demás trastornos que existen o enfermedades. Entonces no entendía, no sabía qué había sucedido ahí, la verdad. Pero sí sabía que no quería volverme a sentir así. Entonces empecé puse en Google los síntomas que sentía, puse ataque de pánico qué es, y ahí empecé a investigar un toque. Y dije, no, yo no me quiero volver a sentir así nunca, jamás. No quiero que esto me vuelva a pasar. Tan linda, ¿verdad? Y apenas era el inicio de todo, pero en el momento yo pensé que era un episodio ahí como aislado, que también puede suceder, pero bueno, no fue mi caso. Entonces, nada, fui donde una psicóloga a la que había acudido años anteriores. No tuve clic con ella, la verdad, aun cuando ya la había conocido desde antes. Ella me decía que yo lo que estaba era estresada, que yo no era ansiosa. Entonces como que no le daba la importancia que yo estaba buscando, no a mí, sino a lo que yo estaba sintiendo. Sentía como que no me tomaba en serio, tal vez. Entonces aquí me parece súper importante recordar que no todo nos sirve a todos de la misma manera, ya sea el psiquiatra, el psicólogo, los medicamentos, los tipos de terapia. No todo funciona igual para todo el mundo, y es como lo que he aprendido en este año y resto, porque en ese momento yo dije, no, la psicología no me sirve para nada. Entonces me metí full en mi papel de víctima, y no solo no fui más donde la psicóloga, sino que no busqué otra forma de ayudarme, y más bien entré en un círculo de conductas ahí súper autodestructivas, mucho autosabotaje, y no sé, mucho exceso. La verdad que al final solo empeoraba mi situación. Llegué a tener 6 ataques de pánico al día. Me afectó full en el trabajo, en mis relaciones personales, y fue ya hasta que, bueno, también tenía muchos pensamientos de que como que mi dolor o eso que yo sentía iba a dejar de existir si yo dejaba de existir, y era la única salida. Pero cada vez que yo pensaba eso, yo decía, no, porque si yo dejo de existir por cuenta propia, pero es que ni me animo a decirlo, pero bueno, ustedes entienden. Yo pensaba, mi mamá estaría muy triste, mi mamá se va a poner muy triste. Entonces esa era como mi ancla, por así decirlo. Con el tiempo, ese argumento dejó de tener como peso, dejó de tener sentido. Entonces ahí fue cuando yo dije, ok, wait, yo ocupo ayuda profesional, y ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Desde eso aprendí demasiadas cosas sobre mí misma, todo este proceso, porque yo lo llamo proceso, siempre lo he llamado así, porque tengo la certeza de que en algún momento va a terminar, pero todo esto me ha enseñado tanto sobre mí misma y sobre las personas que me rodean, sobre lo que quiero, lo que no quiero para mi vida, sobre mis metas, mis formas de alcanzar las cosas. No sé, ha sido algo que realmente yo lo veo como un regalo. Sí pasé por un infierno espantoso en determinado momento del que pensé que no iba a salir nunca, pero ahora voy al psicólogo, hago yoga, meditación, y aunque estas eran cosillas que yo hacía antes, ahora las hago como con full intención y me han ayudado un montón. Entonces, pues nada, eso es como en resumen digo yo, mi historia. Y nada, solo recordarte que si estás escuchando esto y padeces de algún trastorno o enfermedad mental, no sos especial, lo cual es una excelente noticia, porque significa que no estás solo y no tenés que llevar tu proceso solo. Habemos muchos que entendemos y que tratamos de crear ciertos espacios, inclusive como este, de como de acompañarnos y entender que pues esas cosas pasan
y todo en la vida se supera. Y bueno, esa es mi historia. Un abrazo. A mí cada historia que escucho me marca y es curioso porque hoy tengo un poco la libertad justamente de no estar frente a un paciente, entonces puedo hablar de qué me marca. Si estuviera en sesión, uno tiene como que focalizarse mucho en qué es lo que necesita la persona. Entonces realmente para mí es como un lugar bastante, digámoslo, fresco en el sentido de nuevo, como una bocanada de aire, poder decir de qué me marcan estas historias. Lo primero que me marca mucho de la historia de L es una frase que ella dice que no todo funciona para todo el mundo. Es una frase que yo tengo, digamos, que acuñarla, repetirla, incluso aplaudirla, porque siento que ahorita las redes sociales se van llenando de consejos, muchos justamente dados por colegas, psicólogas y psicólogos, como si realmente un consejo fuera, digamos, a prueba de todas y de todos, digamos, como si el consejo fuera a prueba de diversidad o el proceso terapéutico en sí fuera a prueba del montón de diferencias que pueden existir. Y quizá le doy una connotación diferente. Lo que yo creo es que efectivamente no todo funciona para todos, pero que hay algunos psicólogos, y tendría que decirlo de manera bastante crítica hacia nuestra profesión en el área clínica, hay algunos pocos psicólogos que se han formado en hacer un tipo de análisis muy particularizado para que justamente se puedan, digamos, adaptar pues las estrategias, las intervenciones, las formas en que se trabaja a cada caso en particular. Aún así a veces nos ocurre por ahí que pues la otra persona, en este caso el consultante, paciente, usuario, como cada quien quiera decirle, no empata. Eso también ocurre y todo bien. Pero sí siento que está emergiendo, digamos, una psicología basada en evidencia, que analiza caso a caso, justamente partiendo de ese principio, que no todo funciona para todos, pero que sí tenemos herramientas para que lo que sabemos lo pongamos al servicio, o sea, que lo que sí funciona lo reciba cada quien según así lo necesita. La otra cosa que me impacta mucho de esto, y pasa como por mi propia biografía, es que nos topamos con muchos tipos de profesionales de la salud, ya sean psicólogos, psiquiatras, y cuando buscamos ayuda muchas veces pues no nos sentimos escuchados, no nos sentimos respetados en los mejores de los casos, en los peores de los casos. A veces hay cosas que uno puede decir pues realmente rayan en faltas éticas o son del todo faltas éticas. Y pues alguna vez yo también fui paciente y alguna vez también busqué ayuda. Estaba recién graduándome de psicología y recuerdo que tuve malas experiencias con varias personas que visité, colegas. Y un poco la corazonaja que tuve en ese momento es que si estas personas tenían la agenda llena y no estaban haciendo bien su trabajo, yo decía, al menos no lo voy a hacer tan mal como ellos. Era una cosa que me planteaba en aquel inicio. Y hoy ahí con compañeras del equipo de trabajo y compañeros del equipo de trabajo, recordaba esa anécdota de que yo pues me dije eso al final de la carrera, que voy a trabajar en psicología clínica con la convicción de que me va a ser muy difícil hacerlo peor que ellos. Y la verdad es que ahora pienso diferente y deseo hacerlo no peor o mejor que ellos, sino como hacerlo mejor respecto a mí mismo y a las necesidades de cada una de las personas que trabajo. Pero sí creo que se va, digamos, determinando cada vez con una mayor honestidad que hay psicólogas y psicólogos que sí están comprometidos por hacer muy bien su trabajo.
y que incluso entienden la importancia de esta de hacer clic, como decía él, y que ese no es un elemento cualquiera, ni tampoco es como una ciencia oculta. Yo creo que el buen psicólogo o la buena psicóloga además va a tener ya desarrollada la habilidad de hacer todo lo posible para que ocurra el clic. Y ya de por sí es sospechoso cuando hay ciertas personas que o no te escuchan, o no están atendiendo tu demanda principal, o están tratando de imponer su sistema de creencias, o cosas como las que comentaba hoy, que a veces no se acuerdan de tu nombre, no se acuerdan de tu caso, no toman notas o no te están dando herramientas para lidiar con lo que estás ahí trabajando. Y yo sí creo entonces que es importante que cuando buscamos una ayuda profesional, busquemos referencias, B, y esto lo digo con mucha honestidad, no duden en pedirle títulos, certificados, cuál es la formación que ha recibido esta persona. A mí nunca nadie me ha pedido eso, por ejemplo, pero hoy diría que es algo que hay que ir a pedir. O sea, ¿qué tipo de formaciones? ¿Cuándo recibió su último título? ¿Cuál es la última capacitación que usted tuvo? En Costa Rica se enseña una psicología de los años 70 y ni siquiera la mejor de la que había en los años 70. Y creo que hay una psicología, o muy buenas psicologías, están produciéndose en los 50, pero han habido muchos avances que mucha gente no conoce ni se ha puesto a estudiar. Entonces, sí, lo que me conmueve también de la historia de él es eso, que como personas usuarias de servicios psicológicos no duden en pedir esas credenciales, en pedir referencias, en poder decir, bueno, ¿será que hay alguien capacitado para trabajar, por ejemplo, la ansiedad? Y la última cosa a la cual me quiero referir es que yo me doy cuenta que los ataques de pánico son tan terriblemente, digamos, invalidantes, incapacitantes. Hay gente que se va como quedando fuera de la vida ante los ataques de pánico. Y aquí también yo tendría que contar como mi historia personal. Mi segundo, tercero y cuarto paciente con el cual yo trabajé eran personas que sufrían ansiedad, ataques de pánico. Y ahí yo fui ese mal psicólogo. Fui ese mal psicólogo porque, aunque no trataba de imponerles mi sistema de creencias, pues yo venía formado con varios enfoques, me había como adoctrinado en uno de ellos y yo decía, este enfoque es el que va a sacar a mis pacientes de los ataques de pánico. Y había uno de estos que le tenía, digamos, ataque o fobia y ataques de pánico a la distancia respecto a su propia casa. Entonces, cuando yo lo empecé a atender, él podía alejarse 8 kilómetros de su casa. Y conforme la terapia iba avanzando, que era una terapia bastante lenta, ese radio iba disminuyendo. Entonces ya después no eran 8 kilómetros, sino que eran 6, y ya después no eran 6, sino que eran 5, y ya después no eran 5, sino que eran 4, y pues mi oficina en ese momento estaba entre los 4 y los 5 kilómetros. Así que él no volvió más a sesiones. Y ahí yo me cuestioné mucho, pues, ¿quién le servía a quién? O sea, si yo estaba como siguiendo mi doctrina y estaba tratando, aunque de manera quizás ética, pero en el fondo imponiéndosela a él, en vez de buscar qué era lo mejor que existía para atender, en este caso, ansiedad y ataques de pánico. Y he de decir, y en este caso, digamos, es una persona que años después volvió a terapia conmigo, pero he de decir que le guardo un profundo agradecimiento a esta persona porque me hizo pensar que estábamos haciendo mal la psicología en Costa Rica, y sigo creyéndolo, sigo pensando que de los psicólogos tenemos que cuestionarnos cómo hacemos nuestra profesión, pero desde aquel entonces siempre ha sido una cuestión de investigue, lea, trabaje, pero pensando en qué es lo que les sirve más a cada uno de mis pacientes. Y ahí es donde vuelvo a esa frase, no todo les funciona a todos, cierto, pero es que en psicología hay tanto que deberíamos tener el deber de irnos capacitando en todo eso que existe para, digamos, tener lo mejor que le podemos proveer a cada paciente. Una de mis maestras, Marsha Linehan, ella incluso plantea un reto, y entonces ella dice que si un paciente, una paciente no encuentra la recuperación en un proceso terapéutico, que la responsabilidad sigue siendo de la psicóloga, el psicólogo, la psicología,
y nunca de la persona que llega a buscar nuestros servicios, y que eso implica que entonces tenemos cada vez que meternos más de lleno, más comprometidamente, porque finalmente nosotros somos la profesión, digamos, que busca aliviar el sufrimiento o que las personas gestionen mejor el sufrimiento. Y ese compromiso de decir, bueno, si no estamos en la capacidad todavía de llegar a algunos casos, la responsabilidad es nuestra. A mí también me cambió mucho la forma de ver el cómo se hace esto. Y por eso es un compromiso, yo lo digo ahí sí, de aprendizaje permanente, que eso también creo que es importante, que cualquiera que busque servicios psicológicos, y por eso decía, si tiene que haber algo que atestigue que esta persona se forma, se capacita, que está permanentemente. Yo creo mucho en el valor de que el psicólogo, la psicóloga tiene que reservar tiempo para estudiar, tiene que reservar tiempo para poder transmitir nuevos conocimientos, tiene que dar cursos a sus colegas y tiene que recibir cursos de sus colegas, porque si no nos estancamos. Entonces termino como diciendo esto, bueno, él me recuerda una vez más ese compromiso ético que tenemos las y los psicólogos por cada vez dar lo mejor de nosotros mismos justamente para cada caso que atendemos. Sí, yo supongo que como muchas probablemente, no como pocas. Si cada persona es un mundo, y, o sea, creo que más que nunca es un aprendizaje permanente, porque cada caso va a ser diferente, cada historia de vida es diferente. Entonces supongo que tiene que haber como bastante como amplitud de conocimiento como para poder saber cómo reaccionar ante algo tan... Es que ni siquiera me lo puedo imaginar. O sea, si yo solo tengo mi caso, porque es el mío, y tal vez de personas cercanas que son muy diferentes al mío, y ya eso es una historia completamente diferente y una metodología completamente diferente, imagínate atender personas todos los días. O sea, es un caso completamente... Sí, me parece que tiene mucho sentido el tema como de aprendizaje. Muchas gracias, Elena, por contar la historia y además por hacer esa anotación al final de No Sos Especial, porque eso me dice que entiende muy bien de qué va todo esto. Entonces, muchas gracias y nada, escuchamos la tercera historia. Al inicio de la pandemia estaba en una relación y bueno, empecé a notar que el mae estaba diferente, ya no quería verme, casi que era por obligación que me veía, me trataba no muy bien y bueno, ya me di cuenta que era que andaba con otra chavala. Así estaba la cuestión y yo estaba muy enamorada de él y eso me afectó emocionalmente demasiado. Puedo decir que los 2 primeros años de la pandemia estuve con mucha depresión, casi que no podía hacer nada en mi vida, literalmente yo sentí que morí. Recuerdo que pasaba las noches llorando, lloraba mucho, no tenía ganas de nada, solo quería morirme, pero nunca atenté contra mi vida. Yo no tenía ganas de vivir, no tenía ilusión por nada, me costaba hasta bañarme, toda mínima tarea que tenía que hacer me costaba mucho. Empecé a recibir ayuda psicológica y eso me ayudó a salir del hueco profundo y de la muerte en vida en que yo estaba, porque de verdad que sí estuve muy, muy, muy mal y después de eso yo no quiero volver a pasar por una situación como esas, porque fue algo verdaderamente muy difícil. Esa es mi historia, pura vida. Bueno, Diego, lo primero que voy a decir es que estas son las 3 historias y algo que me marca, primero en términos generales, es que llegamos a la tercera historia y quienes participan son mujeres. Entonces, sí, yo hago una convocatoria muy seria a los hombres para que por favor, o sea, busquen terapia, asistan en terapia y también pues abran sus biografías, sus corazones, sus cerebros a estos espacios. Yo creo que es completamente necesario, que lo primero que me impacta es eso, es llegar a la tercera historia y todas son mujeres. Voy a decir algo, si son tan valientes para mandar historias de cuando se cagaron en los pantalones, porque han mandado un montón de esas, manda huevo que no puedan contar ya su historia, o puedan ir a terapia y atenderlo primero y después ya más adelante contarla con esa misma valentía. Exactamente, entonces si es una convocatoria, lo primero que me toca es eso, y evidentemente además me toca porque es una historia de
de un hombre haciendo otro tipo de cagadas, por ejemplo. Y entonces yo siempre digo, bueno, para los hombres heterosexuales, hay una cuestión ahí, digamos, de un montón de mujeres muy bien trabajadas psicológicamente, y nosotros estamos muy en deuda con ese tipo de trabajos, indistintamente del modelo relacional, ¿verdad? Que es este tema de decir, siempre habrán acuerdos, y son estas historias en donde cuando actuamos en contra de esos acuerdos relacionales, cuando actuamos con esa irresponsabilidad afectiva, pues lesionamos personas. Yo creo que es una historia que me toca mucho en ese aspecto. Qué complicado decirlo en estos términos, pero si siguen habiendo seres humanos que no buscan terapia, no se trabajan y siguen siendo irresponsables afectivamente, pues seguirá viniendo un montón de personas afectadas por estas otras a buscar ayuda, a tener que hacerse de servicios asociados a la salud mental. Y ahí también me toca en ese aspecto. Yo creo que tenemos que tener una ética hacia las demás personas y saber que cuando estamos en una vinculación afectiva, pues estamos tratando con algo tan, pero tan sensible como pues el mundo íntimo, metafóricamente justamente el corazón emocional de la otra persona, y eso sí me invita justamente a recordar que tenemos que ser responsables con el otro ser humano. Esto no quiere decir que nadie esté obligado a permanecer en una relación o en un, digamos, modelo afectivo o relacional que no es el que quieren, pero sí que siempre actúen de una manera, digamos, transparente, responsable, comunicativa para con los otros. ¿Cuántas cosas pasaron en pandemia? Y eso también me quedó resonando mucho. Yo creo que la pandemia no nos dejó intactos. Creo que falta mucha investigación para saber qué hizo la pandemia. En un principio de la pandemia, por ejemplo, disminuyeron los índices de depresión a nivel mundial, porque si el aislamiento en cuanto a contacto humano es una de las principales causas de la tristeza, del bajón y por lo tanto de la depresión, en un inicio pues resulta que mucha gente pues se vio obligada a convivir. Pero pasado el primer año estos índices cambiaron radicalmente, y lo que al principio era más o menos extraño, incluso para nosotros como psicólogos, que era cierta mejora en la salud psicológica, bueno, después se convirtió en muchas cosas que al día de hoy seguimos trabajando. Creo que hubo gente que desarrolló una ansiedad social terrible durante la pandemia y no volvieron otra vez al mundo, o les ha costado un montón volver. Muchas relaciones de pareja tuvieron realmente el problema de que no es lo mismo ser una relación de pareja que nos vemos unos ratos en las mañanas y otra vez en las noches, y quizás sábados y domingos, a tener que convivir los 365 días del año. Así que muchas relaciones de pareja se vieron afectadas y algunas no superaron la pandemia. Y yo pensaría en este caso que tenemos que hacernos muchas preguntas de qué implicó. Yo sí siento, digamos, y ahora hablando del sentido de vida, que la pandemia en muchísimos de los casos implicó una ruptura con nuestra propia historia de vida. Hay gente que tenía puestas un negocio, un trabajo, una relación, un familiar que muere durante la pandemia a causa, ¿verdad?, de la misma. Y entonces es un proceso en que se nos cortó la vida, a unos más, a otros menos, pero eso realmente nos arrebató a sentidos de vida en términos muy amplios y generales. Creo que arrebató derechos también. Queríamos cuestionarnos, siempre lo planteo, digamos, ¿por qué? O sea, ¿por qué se cercaron parques? ¿Por qué los parques fueron de los últimos lugares en que se levantaban las restricciones? ¿Por qué, digamos, las niñas fueron de los más sacrificados a lo largo del tiempo?
cuando a la vez era de la población menos afectada de manera letal con esto. Entonces, a mí la pandemia me hace pensar, sí, que se rompieron sentidos de vida, y algunos inherentes a la pandemia misma, pero otros yo creo que fue por una pésima forma de llevar esto. Yo creo que se pensó mucho en una pandemia en el sentido, si se quiere, más biológico de la misma, pero nunca se pensó ni filosóficamente, ni sociológicamente, ni psicológicamente, y al día de hoy sigue, digamos, la factura en la salud mental. Les podría contar la anécdota de que pues yo como psicólogo pierdo más o menos 1/3 de las personas que asistían a terapia en los primeros 6 meses, pero a partir del 6º mes empieza, digamos, a llegar más y más gente, un fenómeno que al día de hoy no ha acabado, al punto que hubo un momento en que ya no pude recibir más personas, y eso es otra manifestación más. Entonces, cuando nos cuentan esta historia de la pandemia, cuántas cosas pasaron en esa pandemia y siguen repercutiéndonos a nosotros los seres humanos. Y sí creo que la salud psicológica pues es algo que nos tenemos que, digamos, comprometer de una manera completamente distinta. Yo les cuento, bueno, yo estoy, digamos, en el sector privado, o sea, yo tengo un ejercicio privado de mi profesión, pero también me pregunto, digamos, qué pasa con los que no tienen el poder adquisitivo, cuántos recursos públicos hay para esto. Y a veces siento que es uno de los sectores en donde mayor inversión debería existir, tanto de la empresa, digamos, privada como del Estado, y no, o sea, no ocurre. Y por lo tanto pienso que hay amplios sectores de la población que están quedando completamente marginados, y la pandemia fue otro examen para eso, o sea, quiénes podían y quiénes no podían asistir, cuánto se tardaron en adaptar los sistemas, cuánto se tardó para, digamos, levantar un veto que existía en Costa Rica, por ejemplo, para la telepsicología o la psicología virtual, si se quiere. Entonces, a mí esta historia me conmueve mucho porque me recuerda todos esos elementos. No teníamos que estar preparados para la pandemia, pero una vez más creo que sí tendríamos, desde una de mis, digamos, categorías favoritas en psicología, que es la flexibilidad psicológica, pues creo que nosotros los seres humanos tenemos que desarrollar la capacidad de cambiar rápidamente cuando las cosas que veníamos haciendo no funcionan o ya no sirven porque hay un cambio radical de contexto, y ese fue el reto que nos planteó la pandemia, y creo que realmente le fue mejor a las personas, a los grupos humanos, a las instituciones que tuvieron esa capacidad que nosotros denominamos flexibilidad psicológica, de ir gestionando cambios rápidamente. Pero bueno, hay gente que no ha desarrollado esa capacidad y sin embargo tiene la oportunidad de aprenderlo, y para mí hay como una cuestión casi que de un deber de decir, bueno, desarrollemos esa habilidad en la población en general. Voy a aprovechar como para decir algo que he reflexionado. Yo creo que hay habilidades psicológicas que deberían enseñarse en la escuela. Okay, así, o sea, se pueden aprender habilidades psicológicas. Y no ocupo, digamos, un drama, no ocupo un ataque de pánico, no ocupo una depresión, no ocupo una ruptura, no ocupo una pandemia. Sí, es algo más preventivo, digamos. Sí, es mucho más preventivo. Y hay algunas experiencias incipientes, pero para mí eso es un sueño, tenemos, creo que en 10º año, si la memoria no me falla, un curso de psicología que además es de la historia de la psicología, cuando pienso que debería ser un curso permanente, y no de la historia de la psicología, sino de las habilidades para la vida. Yo lo denominaría de esa forma. Y ya existen estos programas y ya existe esta ciencia, y yo creo que sería una forma de hacer accesible la psicología a toda la población.
Y por eso es que esta historia también me hace pensar, porque entonces llegamos a una pandemia donde pues, hubo gente que no tuvo acceso y al día de hoy no ha tenido acceso, por ejemplo, a servicios psicológicos, y esto no tendría por qué ocurrir si realmente hay una visión de una psicología que se enseña en las escuelas. Y repito, es una psicología para la vida cotidiana, para las relaciones humanas, para el sufrimiento, para el sentido de vida. Y creo que ahí sí, digamos, cuando yo pienso en lo que a mí me da sentido de vida, que yo siempre lo resumo en la palabra ayudar a los demás y ayudarme a mí mismo, es como que yo sueño, si no logro el día de mañana incidir en el Ministerio de Educación Pública con esto, yo digo, bueno, yo no me muero sin abrir un kinder cuyo eje central sea enseñar habilidades psicológicas. Esa es como una misión que tengo. Hoy es la primera vez que la revelo públicamente, pero sí, siento que eso hace falta. A mí me hubiera gustado estar en ese kinder, soy papá y me hubiera gustado que mi hija estudiara en esa escuela, por ejemplo. Yo creo que todos somos evidencia de qué diferencia hubiese hecho si hubiésemos aprendido un montón de habilidades que nos tocó aprender a los pichazos, básicamente, o que ni siquiera hemos aprendido, ¿verdad? Porque hay muchas personas que por esto, porque no tienen acceso o porque no tienen la educación ni siquiera como para poder decir esto me va a ayudar, ¿verdad? Es porque no creen en el tema o lo ignoran o dicen que esto es, no sé, como que no sirve o lo que sea. Eso, es que ni siquiera hay educación, no hay ni siquiera como esto te va a servir, ¿verdad? No hay perspectiva, no hay amplitud de la mente como para poder decir, sí, necesito ayuda. Eso, como, ¿verdad? Un tema como de conciencia de uno mismo y de lo que uno necesita, pero no existe. Todos somos evidencia de que es súper necesario. Y bueno, y ahora lo decías, ¿qué es eso? Justamente pensar en una psicología preventiva, porque si no, entonces vamos a seguir con una psicología reactiva, en donde sigue llegando. Apagando incendios. Sí, exactamente. O sea, de gente que llega destrozada cuando se hubiera tenido las habilidades, hubiera gestionado mucho mejor su existencia. De hecho, yo pienso mucho en esta última historia sobre eso, porque una de las cosas que probablemente, bueno, no sé, no estoy seguro la verdad, pero lo que yo puedo más escuchar, etcétera, tiene que ver con las relaciones con las otras personas, ¿verdad? Y cómo no tenemos una idea de cómo relacionarnos con las otras personas y por ejemplo, en las parejas la gente entrega todo sin medida y sin conciencia, y cuando ya eso se termina, bueno, hay un tema también de identidad, cuando la persona es nada más la pareja de, ¿verdad? Y se identifica como tal y toda su identidad gira alrededor de eso. Y cuando eso se corta, es una locura, o sea, es una crisis absoluta. Entonces, si nos enseñaran incluso a eso, a cómo debería ser una relación sana con un amigo, con una pareja, ese tipo de cosas se han manejado diferente, supongo. Sí. A mí me gusta mucho una analogía que utilizo, y es que deberían enseñarnos que la vida es un parque de diversiones y que tenemos que cuidar no un solo juego mecánico de ese parque de diversiones, sino cada uno de los juegos mecánicos. Y por ahí estaría el grupo de amigos A, el grupo de amigas B, el estudio, el trabajo, la recreación, mí mismo. Y sí, también la pareja, pero es que yo veo muy a menudo que llega gente a sesión en donde el único juego mecánico de ese parque de diversiones que han cuidado, cultivado, en el cual han invertido es pareja, y pareja se va y se fue al parque de diversiones porque el resto del parque de diversiones son ruinas, en el mejor de los casos, o ya ni siquiera es rescatable algo en medio de esas ruinas. Y es casi que una invitación a eso, a decir, bueno, por favor, cuidemos un parque de diversiones diverso, con muchos juegos mecánicos, todos estos funcionando y no solo uno. Y si además pienso en pandemia, en que muchos de estos juegos mecánicos por la misma, digamos, situación pandémica se veían de alguna manera afectados, con mucho más razón había que cuidarlos. Y bueno, y ahí está un poco lo que decía Diego, nadie nos enseña y entonces llegamos a una relación de pareja y hacemos de nuestra pareja un todo, y si ese todo se va, nos fuimos con ese todo. Y entonces, ¿qué queda, verdad? Queda el vacío, el desgarro.
a veces meses o años para tratar de recuperar algo que más o menos dinamitamos a veces en meses. Y sí es como para preguntarnos también de qué manera estamos haciendo relaciones de pareja, pero bueno, como lo decíamos, y casi que recorriendo estos, digamos, 3 historias que nos regalan hoy. O sea, ¿cuál fue el primer libro que leímos que nos enseñaba sobre diversas formas de llevar una relación de pareja? ¿O cuál fue esa primera clase en donde hubo un docente o una docente que nos enseñara habilidades para la vida? Y yo pienso que desafortunadamente en muchas ocasiones la primera lección la recibe un ser humano que destrozado tuvo que llegar a tocar la puerta de un psiquiatra o un psicólogo y decir, hey, me ayuda, por favor. Y sí, para mí ya de por sí eso es como muy simbólico del lugar o el último lugar que se le está dando a la salud psicológica en el mundo. Dice un colega que la salud psicológica es tercermundista incluso en el primer mundo. Y sí, o sea, realmente eso es lo que nos está pasando. Pero bueno, yo creo todavía que tenemos que insistir mucho en eso, en que las habilidades para la vida debería ser un contenido básico. Estoy muy bien, o sea, muy bien que se nos enseñe estudios sociales, ciencias, español, idiomas, matemática, muy bien, pero de alguna forma lo que me resulta extrañísimo es que nos enseñe una ciencia como la psicología y aplicada a lo que nosotros necesitamos. Y creo que entonces es una invitación a que reflexionemos al respecto. Digo una última cosa, para mí realmente escuchar historias es algo que me gusta mucho. Yo pienso que otra razón por la cual soy psicólogo es porque todos los días escucho una parte de una historia o historias incluso completas. Pues a quien nos gusta el oficio, a mí una de las razones por las cuales me gusta mucho es eso. Estoy escuchando historias nuevas cada día de mi vida y hoy tenemos estas 3 historias, para mí muy, muy, muy conmovedoras, muy, muy sentidas. Son 3 mujeres, y ahí sí, lo insisto, que valientemente se abren, dicen cosas que van a ser escuchadas por otros, pero creo que hay que hacer eso. Yo creo que ya no podemos seguir haciendo de esto un tabú, no podemos seguir haciendo de esto algo que no se hable. Yo creo que hay que tener también la claridad de que no es solo un mes de octubre, por ejemplo, o un día de octubre. Creo que permanentemente tenemos que estar poniendo el tema de la salud psicológica, algunos también la llamarán salud mental, en escena. Y tenemos cada vez que hablar más de esto y tener como la valentía, la entrega, el ejercicio valioso, como hicieron estas 3 valientes mujeres, en llegar y decir, bueno, esta es mi historia, esto es lo que me pasó. Y para mí sí un reconocimiento de que tenemos que hacer más esto. Igual para no sos especial, porque ese ejercicio de andarle diciendo al mundo, bueno, esto es lo que nos causa sufrimiento, le permite a muchas personas enterarse que sí, que no son especiales, que el sufrimiento probablemente sea pues la característica más común entre nosotros los seres humanos. Yo creo que nos hace menos especiales. Sí, o sea, realmente yo creo que sufrir es de humanos. Pero también el hecho de que cada uno atraviese por sus propios sufrimientos y haga de esto materia fértil para atender mejor el sufrimiento del amigo, de la amiga. Aprender a surfearlos. Sí, pero no solo aprender a surfearlos para uno mismo, sino también para poder justamente ponerlo al servicio de los otros que sufren. Y es un poco lo que me dejan estas 3 historias. Son 3 personas que sufrieron, pero que han hecho de su sufrimiento, digamos, algo muy significativo y lo exponen acá porque saben que estas historias también sirven para que otras personas surfeen sus respectivos sufrimientos. Sí, de hecho, particularmente por eso fue que en esta ocasión en particular pedí que me contaran historias de personas que lograron pues atravesar todo ese proceso y poder obtener como las herramientas y el aprendizaje como para poder ya saber lidiar mejor con el tema y demás, porque creo que es importante y creo que queda en evidencia lo valioso y el impacto positivo que tiene contar la historia,
porque eso va a hacer que otras personas lo escuchen y que tal vez se den cuenta de que es posible. Hay ayuda, hay donde pedir ayuda, se puede recibir ayuda, nos podemos entender mejor y saber cómo manejar las cosas, porque ya hay gente que lo ha logrado. Y nada, eso, se puede. Y gracias a la gente que cuenta sus historias, y creo que yo siempre he dicho que el que puede hacerlo, que lo haga, porque aunque sea el que él tiene a la par, le va a poder ayudar. Uno nunca sabe por qué está pasando a la gente que está alrededor. O sea, uno puede ver a la gente como bien, puede verlo que se la juega con la vida, pero no sabe. O sea, la gente a veces es muy hermética, a veces no cuenta las cosas y se las aguanta, porque eso, hablando de crecer sin saber, la mayoría de gente lo que hace es aguantar, cargar todo el peso, todo, y cada vez se va haciendo más pesado y más pesado. Y tal vez la persona lo que necesitaba es que alguien le dijera, es como, hey, eso lo puedes soltar, ¿verdad? O sea, eso se puede quitar, no hace falta que cargues con todo. Y además siento yo que además compartir la historia es compartir el peso. Hay una frase que, espérate para ver si me la acuerdo bien, que un dolor compartido es medio dolor y una felicidad compartida es doble felicidad. Así, tal cual. Entonces, y nada, muchas gracias por compartir tu historia, Cinti. Muchas gracias otra vez por estar acá. La verdad es que creo que no hay nada más que agregar. Estuvo más que valioso todos los aportes que hicieron y los comentarios también. Muchas gracias. Gracias a quienes nos mandaron las historias y de nuevo el agradecimiento a Diego. La gratitud es, yo siempre digo que el director de lo valioso de mi vida es ayuda, y me lo visualizo como un director de una orquesta, pero que en esa orquesta le piden a algunos de sus músicas que se echen solos, y una de esas músicas es la gratitud. Entonces quiero externar justamente que en esta noche el director de orquesta le pida gratitud, que se ponga de pie y se eche un solo dedicado a Diego, porque realmente agradezco mucho, no solo el que me dé el chance de estar acá, sino la labor que hace justamente para promover la salud psicológica en una población bastante amplia, y eso sí, es como digno de reconocer. Creo que faltan muchos ejercicios de este tipo, y por eso hoy le pido a gratitud que le dedique un solo a Diego Barracuda. Bueno, muchachos, muchas gracias por ver este episodio. Recuerden comentar qué les pareció, comentar los aportes también que ha hecho Inti. Si tienen preguntas, déjenlas ahí, yo se las hago pasar también. Y nada, si alguna vez pasaste por... no sé cómo plantear este cierre. Siempre digo, vamos a ver. Si alguna vez tuviste algún asunto, no sé, con tu salud psicológica, no sos el primero ni serás el último. Anda a terapia, no estás solo y no sos especial. Chao.